Momento de un gran, espectacular informe de la mano de Lucas Lavandera. Ya ni nos acordamos cuál es el adjetivo de cada uno de los porque informes. es todo. Es un excelente informe, muy bien laburado, así que vamos con eso. Vamos a hablar de consumo de drogas en estudiantes universitarios, ya que la Junta Nacional de Drogas presentó en febrero los resultados de una encuesta sobre consumo de drogas de estudiantes universitarios del año 2024. Esto fue realizado por el Observatorio Uruguayo de Drogas. Uno de los puntos más relevantes de este informe, a modo de adelanto, es el alto consumo de psicofármacos en la población universitaria, con cifras muy superiores a las de la población en general. ¿Cuáles son los resultados entonces que arroja este estudio y por qué genera ciertas interrogantes y preocupaciones? Bueno, es lo que vamos a intentar desglosar en este informe. Este estudio fue realizado en conjunto entre el Observatorio Uruguayo de Drogas y la Universidad de la República y representa a todos los estudiantes de grado de la UDELAR. ¿Cuáles son los principales resultados entonces? Bueno, así nos lo explicó Jessica Ramírez, que es integrante del equipo de investigación del Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta Nacional de Drogas. Respecto de los principales hallazgos, lo primero que hay que mencionar refiere a cuáles son las sustancias más consumidas. Así que bueno, en ese sentido lo que se encontró es que alcohol, tabaco y cannabis son las tres sustancias que se mencionan por los universitarios. Los indicadores de consumo en el último año dan cuenta que 8 de cada 10 estudiantes declara haber consumido alcohol, 1 de cada 4 tabaco y también 1 de cada 4 consumió cannabis en el último año. En este sentido es interesante mencionar que los niveles de consumo de la población universitaria se muestran algo menores que lo que observamos en población general. Esto es, en población no universitaria, de los mismos rangos de edad que los universitarios. Pasemos en limpio estos primeros datos que refieren a las drogas más comunes, por decir de alguna forma. Alcohol. Un 80% de los universitarios consumieron en los últimos 12 meses. Es la sustancia de más magnitud de consumo y de mayor fidelización por parte de los estudiantes universitarios. Y un 10% de los estudiantes presentan signos de uso problemático de esta droga. Vamos al tabaco. 27% consumió tabaco en los últimos 12 meses y el consumo es menor en los universitarios que en la población en general. Vamos ahora al cannabis. Lo que demuestra, un logro, ¿no? En las políticas realmente que hubo anti-tabaco, porque disminuyó mucho. El otro día lo hablábamos en esto que no es un estudio científico, pero mirábamos justamente en un bar el 8M la cantidad de gente que estaba afuera fumando y era realmente poquísima la gente que estaba en esa. Entonces en eso hubo un triunfo, una disminución importante. No así en los niveles de alcoholismo que hay en Uruguay, que son importantes. Bueno, y en cuanto a alcohol, recordemos que comienza a preocupar ya en secundaria, ¿no? Claro, el consumo de alcohol. Es ahí donde se ha puesto más que nada el foco, porque es cuando empiezan a tomar los gurises y toman en grandes cantidades, algo que también hemos tratado aquí en el programa. Y en relación a lo que vos decías, Sofi, sobre el consumo de tabaco, es algo que, más allá de los estudios, uno lo nota en la calle. Y este estudio lo refleja, ya que además de que el consumo es menor en los estudiantes que en la población en general, esto sucede con el uso intenso, que es mucho más bajo a medida que descienden las generaciones. O sea que es algo que podríamos decir a nivel de percepción, y lo que indican los estudios, que se va perdiendo por lo menos el consumo intensivo de esta droga. ¿Qué pasa con el cannabis? ¿Qué pasa con el cannabis? Bueno, la mitad de los estudiantes universitarios, el 50%, han indicado que al menos alguna vez en la vida han consumido cannabis, y 1 de cada 4 universitarios ha consumido en los últimos 12 meses. Vamos a la última droga que vamos a analizar en esta primera parte, que es la cocaína. 6% de los estudiantes universitarios consumió cocaína alguna vez en su vida y el 1,4% declara haber consumido en el último año. La mayoría de los que consumieron cocaína en los últimos 12 meses lo hicieron en forma experimental u ocasional. Eso no es una droga popular en los universitarios, podemos decir. No es una droga fidelizada, por lo menos también en su consumo por parte de los estudiantes universitarios. Y ahora sí, vamos a la parte que más vamos a desglosar en este informe, ya que Jessica Ramírez explicó a Nada que Perder cuáles son algunos de los hallazgos más relevantes de este estudio. Después, lo que probablemente sea el hallazgo más relevante o que más llamó la atención tiene que ver con el consumo de psicofármacos. Aparecen en cuarto lugar un conjunto de psicofármacos, los tranquilizantes, antidepresivos y opioides, y el nivel de consumo entre los universitarios es
sensiblemente mayor del que observamos en la población no universitaria. Por supuesto que controlando por edades, como decía hace un momento. Entonces, y poniendo el foco en los consumos sin prescripción médica, que son los que donde se pueden encontrar los mayores riesgos porque no tiene la supervisión médica adecuada, lo que se observa es que en particular en tranquilizantes y en medicamentos opioides, dentro de los estudiantes universitarios que declaran consumir, hay un 40% que lo hace sin prescripción médica. Vamos a desglosar algunos de estos datos porque son bastante relevantes y ya vamos a ver por qué. Empecemos por los tranquilizantes. 13% de los universitarios presentan consumo de tranquilizantes en los últimos 12 meses, siendo más alto en las mujeres que en los varones. El consumo es algo que se repite bastante. El 41% de los estudiantes que consumen tranquilizantes, que lo consumieron en los últimos 12 meses, lo hicieron sin prescripción médica. Lo que es muy relevante, ¿verdad? Porque es algo que debería estar controlado y asesorado por un médico. El 23,3% de la población universitaria ha consumido tranquilizantes alguna vez en su vida, considerando el uso con y sin prescripción médica. Y en las mujeres, los guarismos se duplican respecto a los varones. 28% en el caso de las mujeres, 14% en el caso de las mujeres, 14% en el caso de los varones. Y podemos ir viendo el gráfico que ya no estamos viendo en pantalla, ya que el análisis por tramo de edad muestra que el consumo alguna vez en la vida de este tipo de psicofármacos aumenta significativamente a medida que se incrementa la edad. Pasa de 11,8% en menores de 20 años a 36,9% en mayores de 29 años. Y hay un dato acá que es muy importante. Es mucho mayor el consumo en mujeres. Un 6,7% de los hombres declara haber consumido tranquilizantes en los últimos 12 meses y este guarismo asciende al 15,9% en el caso de las mujeres. Tanto en el consumo alguna vez en la vida como en el consumo en los últimos 12 meses se duplica para las mujeres con respecto a los hombres. ¿Eso el estudio plantea alguna hipótesis sobre por qué se da esa diferencia? No plantea hipótesis confirmadas, pero vamos a ir viendo algunas hipótesis a estudiar que deja el informe, ya que sobre el final se hace una especie de síntesis en la que plantea, cuáles son las interrogantes a partir de las cuales se tiene que trabajar, y una de ellas es lo que vos planteas, Sofía, ¿por qué en el caso de las mujeres se duplica el consumo respecto al de los varones? Y hay un dato importante y es que en lo que respecta al consumo en el último mes se halla que casi el 8% de los estudiantes universitarios ha consumido tranquilizantes con y sin prescripción médica en ese periodo de tiempo. Lo que es muy relevante porque estamos hablando del último mes, o sea, el consumo más reciente que recoge entonces este estudio. Y el último dato importante respecto a los tranquilizantes es que si bien el consumo aumenta con la edad, el uso sin prescripción médica de estos medicamentos disminuye. Es decir, a mayor edad, menor proporción de personas que lo usan de forma indebida. Claro, que se automedica. Exactamente. Y vamos al otro asunto que genera preocupación y es el consumo de antidepresivos, ya que 10% de los universitarios consumió en los últimos 12 meses antidepresivos. El uso sin prescripción médica alcanza solamente al 3% de los consumidores. No es tan alto respecto a los tranquilizantes, pero de todos modos es un consumo que genera preocupación. Debería ser 0 el número de consumo sin prescripción médica. Y acá, nuevamente, el consumo con y sin prescripción médica es más elevado en las mujeres, 22,9%, que entre los varones, que es del 12,4%. Nuevamente, prácticamente se duplica el consumo en mujeres respecto a los hombres. Si vamos a ver qué pasa en el consumo en los últimos 12 meses, 1 de cada 10 estudiantes universitarios declara haber consumido antidepresivos. En este tipo de fármaco, el uso sin prescripción médica es más restringido que en el caso de los tranquilizantes, pero como decíamos, sigue siendo relevante y sigue generando preocupación a los especialistas. El consumo de antidepresivos, entonces, en la población universitaria es sensiblemente mayor al encontrado en la población en general, particularmente de vuelta en las mujeres, donde se triplica el consumo en los últimos 30 días. 10% en mujeres universitarias, 3,4% respecto a las mujeres de la población en general. Y esto abre muchas preguntas, como decíamos, y es ¿qué implicancias puede tener este nivel y esta forma de consumo para la salud de los estudiantes? Desde Nada que Perder nos pusimos en contacto con Sandra Romano, vicepresidenta de la Sociedad de Psiquiatría, quien nos decía que es preocupante cuando se consumen antidepresivos y tranquilizantes sin una indicación precisa. Los fármacos no tienen tienen sentido cuando están prescritos para algo específico. Tiene que haber una evaluación, un diagnóstico y saber que lo indicado en esa situación
sería tal fármaco durante tal periodo de tiempo, que ese es el otro tema, ¿no? La dosis, el periodo de tiempo, en qué condiciones, con qué sí o con qué no, con qué puede, por ejemplo, una cosa típica, ¿no? Digo, o sea, no se puede consumir alcohol con determinados fármacos, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que saberlo. Y además cualquier fármaco que se tome tiene que haber un control, tiene que haber un seguimiento. No es una prescripción, digamos, la autoprescripción no es buena en nadie, ni en jóvenes ni en no jóvenes. El problema que tienen es que algunos de los fármacos además tienen efectos adversos importantes y entre otros tiene los efectos de tolerancia, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas, que de las cosas que más se consumen, tienen efectos adversos que son importantes. Bueno, es bastante sencillo lo que nos explicaba Romano, ¿no? Estos tipos de medicamentos tienen que estar recetados con un fin específico para poder evaluar su tratamiento, para que un médico determine cada cuánto tienen que tomarse, durante tanto tiempo, evaluar cómo es el avance del paciente. Al uno diagnosticarse hay determinados aspectos que uno no desconoce, que no tiene en cuenta, con qué cosas no puedo consumir cuando estoy consumiendo determinado fármaco. Por eso es tan importante que se consuma claramente con prescripción médica. Desde Nada que Perder también nos pusimos en contacto con la psicóloga Cecilia Baroni, que además es directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología. Y lo que nos explicó Baroni es cómo se leen estos datos desde la universidad. Lo preocupante del estudio, primero, me parece que te da un mapeo de quiénes están entrando hoy en la universidad y cómo pueden sostener, digamos, la vida y los conflictos que, sobre todo en los jóvenes, bueno, tienen un montón de conflictos. Y lo preocupante, digamos, por un lado, viste que diferencia que seguimos teniendo por género, ¿no?, diferentes prácticas. En el caso de los que más consumen fármacos serían mujeres, que además lo bueno es que la mujer en general pide ayuda, el varón no, y en los varones parecería que además de psicofármacos también tienen otras vías como alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Una de las cosas que se investigan, digamos, tiene que ver con el acceso y la permanencia en la Universidad de la República, o sea que ya son jóvenes que vienen pudiendo saltar, digamos, diferentes obstáculos como para poder llegar a una institución como la universidad, y entonces eso nos da las pistas también de qué está haciendo la universidad, no sé, por ejemplo, para ayudar en el manejo del estrés, de lo que implica someterse a exámenes, a parciales, a estudiar. Algunos estudiantes, además de estudiar, trabajan, son padres, etcétera. ¿Qué cosas puede hacer la universidad, digamos, para poder promover salud? ¿No? Eso sería como una parte. Bueno, justamente en secundaria hemos visto el reclamo de los docentes sobre la necesidad de que los gurises tengan una contención, algo que ha sido bastante complejo, pero no nos hemos planteado hasta ahora la contención que también necesitan los estudiantes universitarios, ¿no? Sobre todo por esto que dice allí Baroni, que tiene que ver con la presión y la falta de tiempo, porque bueno, tienen otras responsabilidades asumidas y a veces se hace bastante complejo, ¿no?, llevar. En relación a las posibles hipótesis que podamos ensayar para entender, para explicar estos resultados, bueno, según este estudio, estos datos emergentes abren interrogantes respecto a si las condiciones particulares de la vida académica, nos referimos a la adaptación, posicionamiento ante lo desconocido y los inicios de las carreras, presiones posteriores, sostenimiento de largas jornadas de estudio, miedo al fracaso en el rendimiento académico, incertidumbre sobre el futuro profesional, bueno, si todos estos aspectos tienen alguna incidencia específica justamente en estos comportamientos. También cabría analizar, dice el estudio, qué rol juegan los factores asociados a las dinámicas académicas, las exigencias asociadas a ellas y la necesidad de compatibilizar con sus desafíos en el resto de las demandas en otros ámbitos vitales como los laborales, los vínculos personales, entre otros aspectos. Y no hay que desconocer también las dinámicas de la vida laboral, de la vida común, de tener que estar constantemente activo. Bueno, son aspectos que este informe dice, bueno, interrogantes que quedan abiertas y a partir de las cuales hay que estudiar. La Junta Nacional de Drogas entonces aporta estos datos para que se abran puertas a estudiar a futuro. Recién Baroni nos hablaba de cómo se leen estos datos desde la universidad. Ahora, ¿qué preocupación generan estos datos a quienes están en el campo de la salud mental? Bueno, esto nos decía. El psicofármaco está siendo la primera respuesta que está dando el sistema de salud. No siempre tiene por qué ser psicofármacos la respuesta, obviamente que sí,
Pero si ya hay un caminito que empieza desde muy joven, donde la respuesta sea un psicofármaco y no una psicoterapia, y no ver las modalidades de cómo se organiza un joven o cómo lleva determinadas conflictos adelante, cómo los puede superar, etcétera, claro, la señal es que vamos hacia respuestas como muy fáciles, y también de un sujeto que no importa lo que le pase, tiene que seguir produciendo, porque en general la medicación lo que hace es eso, es generar un sujeto que con medicación funcione, porque sin medicación no funciona, porque no tolera las exigencias que algunos podemos tolerar mejor o menos, pero que en definitiva también en esa etapa no tienen por qué saber, recién están tratando de organizarse y tomar sus primeras decisiones, más cosas complejas como las relaciones familiares, las relaciones amorosas, todo lo que implica con el futuro y qué van a hacer y qué van a elegir. Esto que nos decía Baroni es muy importante. Desde el sistema de salud, la primera respuesta que estamos dando es el psicofármaco, cuando deberían ser otras las respuestas que demos. Y por último, también lo que me explicaba es que esto obliga a pensar cómo y a quiénes estamos formando, y esto me lo decía, desde la Facultad de Psicología, cómo están padeciendo los jóvenes, cómo están sufriendo hoy las problemáticas que los aquejan, y es eso, pensar desde la facultad cómo y a quiénes estamos formando. Y en esto que decía Baroni, que es muy importante también en relación a la vida personal de cada estudiante y cómo afronta sus dificultades, nos pusimos en contacto con Ignacio Morales, que es responsable de asuntos gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, para ver, la visión de los estudiantes. Claro. ¿A qué expresiones están sometidos? Morales nos habló acerca de las condiciones de vida, ¿no? Tener que trabajar, sostener tareas de cuidados, distintos aspectos que hacen que muchas veces estén sometidos a ciertas presiones importantes. Porque hay una cuestión también de las expectativas, que corren mucho a nivel personal, mucho con los contextos familiares también, que uno se supone que debería aprobar la carrera en la mínima cantidad de años marcada. También, todos conocemos historia de gente que se recibió en la mínima cantidad de años, en 4, en 5. Muy en general personas que pueden dedicarle todo el día al estudio. Pero es algo que siempre está y que sobre todo en muchas familias hace una presión, porque está la expectativa de que te recibas y salgas a laburar y puedas ayudar a la familia o sostenerte vos. Y eso lleva ansiedad, lleva a estrés y a veces a problemas peores, porque es una presión y una expectativa constante de cómo debería yo cursar la carrera en lugar de frente a cómo lo estoy haciendo. Y en esto que vos preguntabas, Sofía, hipótesis sobre por qué en el caso de las mujeres se duplica, algo que hablábamos con Morales, que nos decía, también en muchos casos, muchas mujeres terminan cargando en ciertas familias con tareas de cuidados, lo que hace que estén muchas veces exigidas a presiones superiores a las que están exigidas los hombres en otros casos. Finalmente, desde Nada que Perder, nos pusimos en contacto con Mercedes Pérez, que es presidenta del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario de la Universidad de la República. Lo que nos decía Mercedes Pérez es que esta es una temática que genera mucha preocupación y se refirió a cómo lo abordan desde la UDELAR. Muchos de los eventos que llevan ese consumo abusivo o al consumo mismo de las sustancias no ocurren muy frecuentemente adentro de la universidad, y entonces es un tema que lo tenemos que tratar porque se da en la sociedad en su conjunto. Y ahí estamos haciendo algunos contactos, o estamos de alguna forma haciendo una lista de los contactos que debiéramos hacer con la Junta Nacional de Drogas, con el programa del Ministerio de Salud Pública que se encarga de esto, con la Facultad de Psicología, con Sociología, y en eso estamos trabajando en este momento, porque Bienestar tiene el cometido de mejorar la calidad de vida de la población estudiantil, así como del resto de la comunidad universitaria, pero en este caso concretamente de la comunidad de los estudiantes de la universidad. Y hoy hablábamos sobre las presiones a las que están sometidas los estudiantes. ¿Qué rol puede jugar la UDELAR allí? Así nos lo explicaba Mercedes Pérez. Nosotros estamos trabajando con una línea de Facultad de Medicina, con una médica que trabaja también con nosotros en Bienestar, de intervenciones no farmacológicas para el manejo del estrés. Eso nos parece que son herramientas importantes, pero el año pasado lo trabajamos para funcionarios, ahora este año estamos haciendo una propuesta para
estudiantes de posgrado, y probablemente tengamos que incluir algunas de estas cosas porque nos parece que sí, los factores de estrés de la universidad que generan la vida universitaria normalmente en su formación, en estos momentos tan particulares, en donde la salud mental está como afectada, que venimos de un periodo como complejo, y bueno, pensamos que hay que atenderlo de forma diferente. Así que bueno, en eso estamos trabajando en este momento. Así pasaba entonces Mercedes Pérez explicando cómo aborda la UDELAR estas problemáticas que afrontan los estudiantes. Y la importancia de esto, ¿no? De tener las herramientas para gestionar el estrés cuando estás iniciando la vida adulta. Sí, muchas gracias, Luqui, sumamente interesante. Gracias a ustedes. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentilo nuestro.